Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues ayer al final pues acabó hablando Powell y la verdad es que tampoco sorprendió demasiado al mercado. Lo que dijo es que bueno, que sí que es verdad que parece que la inflación pues empieza a reducir, pero que no se pueden adelantar a los acontecimientos para bajar los tipos de interés antes de tiempo y que eso luego pueda repercutir en que vuelva a subir de forma importante la inflación. Y además decía que es que claro, es que la inflación está haciendo muchísimo daño, sobre todo a las familias que son más pobres o que tienen quizás menos ingresos y que es ahora mismo lo más importante, aunque quizás se debería haber hecho esa reflexión antes de haber mantenido durante casi una década los tipos de interés bajísimos, inyectando dinero en la economía a mansalva y provocando una inflación brutal acumulada en los últimos años. Y ahora ya que parece que estamos llegando a ese techo de la subida de los precios, parece que le empieza a preocupar todas esas familias. La verdad que bueno, pues es lo que hay que escuchar y es lo que tenemos, pero la verdad que es para echarse a llorar. Más cosas que llegó a decir Powell, pues bueno, también dijo que quizás si vemos que el dato del desempleo empieza a ser bastante importante, se empiezan a destruir bastantes trabajos, pues que en ese momento a lo mejor sí que es verdad que ya empezarían a bajar los tipos de interés porque no quieren que la economía se les deteriore demasiado y de hecho hoy hemos tenido un dato del desempleo que se ha encontrado bastante por encima de lo esperado y ya nos encontramos quizás en ese rango de esos datos en los que podría empezar a ser preocupante. Vamos a ver si cambian de idea. Lo más curioso de todo es que después de ese dato del IPC que veíamos ayer en el que era bastante por debajo de lo esperado, quizás podríamos pensar que íbamos a dar por hecho dos bajadas de tipos este año en Estados Unidos, pero las previsiones que nos dio ayer la Fed es de una única bajada de los tipos de interés. Y recuerda que a lo mejor el dato del IPC pues les pasó por encima porque una de dos, o no se lo esperaban o no se lo querían esperar y no lo sabían. Pero bueno, el caso es que la previsión es que sea una única bajada de los tipos de interés y en principio el mercado está descontando esa bajada para el mes de septiembre. Por lo tanto, nos quedaría unos meses más con los tipos sin reducirse en Estados Unidos. Y recordad que en Europa ya habíamos bajado tipos de interés, lo que puede ser bastante peligroso para todas aquellas materias primas que importamos en dólares porque puede acabar repercutiendo en una mayor inflación en Europa porque lo estamos comprando más caro si el euro pierde valor respecto al dólar. Así que bueno, los mercados, pues bueno, ayer veíamos después de ese dato del IPC cómo las bolsas en Estados Unidos subían con muchísima fuerza en esa apertura, pero sí que es verdad que luego iban perdiendo fuerza. Veíamos como el Dow Jones acababa la sesión en rojo, pero veíamos curiosamente como el SP 500 se mantenía en verde y era de los pocos índices que había mantenido toda la subida, porque empezamos a ver debilitamiento ya en los futuros en Europa, veíamos como el Dow Jones se debilitaba, mientras vemos que el SP 500 se mantiene bastante fuerte. Y es lo que os comentaba el otro día, no sé si fue en el vídeo del resumen semanal de hace un par de semanas o un día entre diario. Parece que están intentando decorar al máximo el SP 500 para que parezca, como es el índice de referencia, que la bolsa va muy bien, pero si miramos lo que hay alrededor del SP 500, pues la verdad que pinta bastante mal. Hoy estamos viendo caídas muy fuertes en Europa, estamos viendo cómo el Dow Jones sigue corrigiendo, sin embargo, ahora mismo a las 5 menos 20 de la tarde, el SP 500 prácticamente está plano, estaba corrigiendo un poquitín. Por lo tanto, pues bueno, parece que es clarísimo lo que estamos viendo y es que en el SP 500 hay 5 o 6 acciones que son las que más fuerza tienen y si esas 5 o 6 acciones que pondrán más que el resto las mantienes altas, pues parece que el SP 500 lo está haciendo muy bien. A lo mejor suben 10 compañías y bajan 490, pero como el índice se mantiene, pues parece que las bolsas siguen bastante bien. Yo creo, sinceramente, que esto es totalmente un decorado. Si no echar el ojo ya a los índices en Europa, que están empezando a ponerse ya un poquito feos. Pero bueno, eso lo veremos a fondo ya en el vídeo del resumen semanal. Va a ser muy interesante lo que vamos a ver esta semana porque esas divergencias que comentábamos en el último vídeo en gráficos semanales están empezando a coger muy, pero que muy mala pinta. Así que será muy importante cuando tratemos ese tema. Hoy vamos a analizar tres acciones, como siempre. Vamos a ver la cotización de Bankinter, que al igual que el resto del sector bancario, pues no lo está pasando muy bien. Ayer cuando veíamos ese rebote, pues parecía que el sector bancario no se unía a ese rebote, señal de debilidad, ya estábamos viendo que había poquito volumen en las últimas subidas, empezamos a ver caídas con algo de volumen, es decir, empezaba a pintar ya que venía una corrección importante. Bankinter, pues también, aunque ahora mismo se encuentra en una zona de soporte
muy buena y que vamos a ver si consigue mantenerse sobre ella. La segunda de las acciones que vamos a analizar es PharmaMar, que hoy está cayendo con bastante fuerte y también está al limbo, quizás de perder una zona muy importante en el gráfico, que quizás acabaría con las oportunidades de continuar con el impulso. Y la tercera de las acciones, al igual que Bankinter, es del sector bancario y es Banco Sabadell. La situación es muy parecida a la de Bankinter y también analizaremos porque va a ser muy interesante, porque se encuentran en zonas en las que ya podríamos decir que en vez de ser una simple corrección o un movimiento lateral, podríamos empezar a ver caídas más importantes. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bueno, vamos a comenzar por la cotización de Bankinter. Fijaros lo que veíamos ya en las últimas semanas, veíamos una subida, ya sí que es verdad que no era tan clara como la que veíamos anteriormente, veíamos algún que otro diente de sierra y eso nos había permitido ver divergencias en el gráfico diario. Vimos una corrección importante hace un par de semanas y vimos cómo esa zona de los 7,58, que anteriormente había actuado como resistencia, estaba actuando como soporte. Y es precisamente hasta donde se dirige ahora mismo. Es decir, ahí podría estar el suelo del movimiento lateral que venimos viendo en las últimas 2-3 semanas, después de parecer que se está queriendo tomar un descansito. De momento, pues bueno, lo que comentábamos otro día también cuando analizábamos otros bancos, estamos viendo correcciones. Parece que ha entrado en alguna corrección un poquito más de volumen, pero de momento tampoco es preocupante. Sí que es verdad que si acaba perforando, en el caso de Bankinter, la zona de los 7,58, nos tendríamos que ir un poquito más abajo. Y aquí es donde vendría el problema, porque tendríamos la media de 70 sesiones, pero por zonas. La siguiente zona clave de soporte la encontraríamos los 7,11. Y fijaros como anteriormente, pues bueno, la media 70 en alguna ocasión ha actuado como soporte, sí que es verdad, pero ojo porque también la ha perforado en alguna que otra ocasión. Por lo tanto, no descartaría irnos hasta la zona de los 7,11. Vamos a vigilar si la media móvil de 70 sesiones consigue frenar la caída. La verdad que la cotización de Bankinter puede ser una de las que menos está cayendo, pero por ejemplo hoy Santander está metiendo un castañazo de la leche. Vamos a ver el gráfico semanal y fijaros cómo la subida había sido muy vertical y en el gráfico semanal, si buscamos un posible soporte que digamos, vale, pues esta zona es totalmente clave para el medio y largo plazo, no la encontraríamos hasta la zona de los 6,30 en el gráfico, que no estaba en el máximo anterior. Y es que es el problema de haber visto una subida muy vertical. Si simplemente vamos a ver una corrección, pues ya lo sabéis, la media de 70 y esa zona que hemos dicho en el gráfico diario es la zona de los 7,11. El problema es que venga una corrección más importante, quizás de la estructura de toda la subida, como la que vimos, por ejemplo, en marzo del pasado año, y nos tengamos que ir hasta la zona de los 6,30. Eso podría hacer bastante daño. Y es que además, fijaros cómo en toda la subida final veíamos cómo el volumen era decreciente, es decir, aquí teníamos ya señales peligrosas. Además, de momento está perforando la media móvil de 6 sesiones del gráfico semanal y ya va quedando una única sesión para que finalice la semana. Así que cuidado, fijaros como el RSI ha caído ya por debajo de la zona de 70. Eso en principio significaría señal de venta, pero bueno, como decimos, creo que nos tenemos que fijar un poquito más en el corto plazo en el gráfico diario. Y en el mensual, pues se ve muy bien la verticalidad. Lo veíamos ayer con CaixaBank, muy parecido. Lo teníamos en Bankinter, veíamos una clara tendencia alcista con sus dientes de sierra y luego los últimos 3 meses, antes de ver la caída de este mes, veíamos una subida muy vertical. Pues bueno, a mí esto me parece un poquito más de euforia. ¿Volveremos a ver máximos recientemente? Pues bueno, lo primero que tenemos que ver es cuándo se va a frenar y dónde se va a frenar. Si se frena en la zona de la media de 70, pues bueno, simplemente será una corrección después de una subida muy fuerte y probablemente nos iremos hasta la zona de máximos de nuevo si respeta esa zona. El problema está en que la caída sea más importante. Ahí tendremos que ver si de nuevo entra gasolina, como entró anteriormente la subida, en forma de volumen, para seguir marcando nuevos máximos. Vamos a ver si el mercado no desespera, vende con miedo, quizás con pánico, y luego permite o impide que volvamos a ver nuevos máximos en el gráfico. De momento, pues la verdad que creo que, como os decía ayer, debemos ir con calma y no precipitarnos, que es normal ver correcciones, que habíamos visto una subida muy vertical y es que parecía que simplemente íbamos a ver un movimiento lateral, pero bueno, que si vemos una corrección de un 10%, un 15%, creo que no pasaría absolutamente nada porque se han metido subidas de un 40-50% en los últimos meses algunos bancos. Simplemente, pues, el riesgo está en quien haya comprado en la parte alta diciendo, bueno, se me ha escapado, pero yo creo que va a seguir subiendo. Y al final nos comamos la corrección, desesperemos y nos salgamos cuando luego a lo mejor vemos
una vuelta a esa zona de máximos. Así que creo que hay que ir con calma, saber muy bien cuál es nuestra operativa, los riesgos que queremos tomar y saber quizás cuál es nuestra estrategia de forma clara para no cometer algún que otro error. Vamos a seguir con la cotización de PharmaMar. Fijaros aquí, decíamos, la clave es mantenernos sobre la media de 200 sesiones. Y no solo mantenernos, sino mantenernos sobre ella, seguir viendo nuevos máximos y que entrase de nuevo volumen. ¿Qué ha pasado? Pues que sí que es verdad que superamos la media 200, nos apoyamos sobre ella, volvimos a repuntar. Eso, cuidado, porque anteriormente no lo vimos, porque otras veces cuando supera la media 200 luego han conseguido marcar nuevos máximos crecientes, una vez apoyándose en ella, pero fijaros el volumen que habíamos tenido en la subida. Segunda, decreciente. Es decir, aquí tenemos una clara señal de debilidad y fijaros cómo las velas que teníamos por encima de la zona de los 37,7, que la siguiente resistencia que poníamos eran velas totalmente de indecisión, es decir, estábamos tonteando en esa zona, no teníamos volumen, no podíamos mantenernos al alza y cuando el mercado huele la debilidad en este tipo de acciones que tienen una larguísima tendencia bajista, pues acaba entrando la oferta con fuerza. Y fijaros lo que ha pasado en la sesión de hoy. En el momento que ayer veíamos que perforaba de nuevo la zona de los 37,7, hemos vuelto a ver una caída muy fuerte con muchísimo volumen. Ahora, como les decía al principio, estamos en una zona totalmente clave. Estamos justo en la media móvil de 200 sesiones. Ese es el soporte clave. Como la perfore, yo creo que colorín colorado, esta subida de aquí se va a ver acabado. Tiene toda la pinta, porque es lo que hemos visto anteriormente. A lo mejor me equivoco, pero es que si nos basamos en el técnico y en lo que ha pasado anteriormente es lo que hemos visto. Fijaros cómo cuando ha perdido la media de 200, una vez que la ha superado, luego sí hemos visto un pullback, pero ha vuelto a corregir. Aquí fijaros, intentó rebotar, pero luego al final caímos con muchísima fuerza. Por lo tanto, creo que hay que tener bastante cuidado. La clave quizás no va a estar tanto hoy, que pinta muy feo por la caída y el volumen, sino quizás en el cierre semanal. Si quizás hoy vemos que se frena justo por encima de la media de 200 y mañana intenta rebotar de nuevo, pues ¿por qué no? Podríamos ver un nuevo impulso hasta la zona de los 37,80, a lo mejor 37,70. Puede ser, pero cuidado porque creo que ya empezamos a tener señales claras de debilidad en el gráfico de PharmaMar. Fijaros, estamos viendo una caída de casi el 5%. Vamos a ver el gráfico semanal y además, para echar más leña al fuego aún, fijaros como decíamos en el último repunte que habíamos visto, que teníamos esa media móvil de 70 sesiones, que ya actuó como resistencia en diciembre del pasado año y que ahora la debíamos valorar. Y fijaros, en junio, ahora hemos tocado esa media móvil de 70 sesiones y hemos vuelto a corregir. Y la vela que está dejando esta semana, pues la verdad que es bastante fea y con bastante volumen. Esto se va a ir incrementando, probablemente veamos un volumen muy alto esta semana que no hemos visto anteriormente. Por lo tanto, pues bueno, tampoco pinta muy bien en el medio largo plazo, porque eso, si ocurre al final, se confirma que no consigue superar la media de 70 sesiones, podría hacer que volviésemos hasta los mínimos que veíamos en abril y quizás esa esperanza que teníamos de que al fin se diese la vuelta en la cotización de PharmaMar por esta divergencia que veíamos por aquí, pues todavía no se dé y nos tengamos que ir a buscar ese soporte clave en el gráfico que tenemos en la zona de 23. Veremos ahí si está el suelo o no está el suelo de la cotización de la farmacéutica. Y ya para acabar con PharmaMar en el gráfico mensual, pues bueno, fijaros cómo el mes pasado la vela fue muy buena, pero ahora pues parece que está reculando un poquito. Y la media móvil de 6 sesiones pues podría actuar como soporte, ¿por qué no? Fijaros aquí también lo hizo antes de corregir, pero creo que la clave en forma mal está más en el gráfico diario y en el gráfico semanal sin lugar a dudas. Aún así, pues bueno, si es que el problema es el de siempre, si hubiéramos entrado en el suelo del todo, pues la subida hubiera sido un 48%, pero recordad que decíamos que las señales más claras las íbamos a tener superando la zona de los 29,65. Aún así, la subida hubiera sido muy buena. Y aunque ahora nos comamos la caída de hoy al perder la media de 200, digamos, vale, nos salimos, la subida sería casi un 20%, 18%, es decir, no estaría mal. El problema de la estrategia muchas veces es cuándo vamos a entrar, porque luego el factor psicológico va a ser el que quizás nos dañe la estrategia por decir, me quedo un poquito más a ver qué pasa o me salgo antes de tiempo. Por lo tanto, sí que es verdad que se suele decir que la clave es cuándo salirte, pero yo creo que esa salida está muy condicionada siempre por la entrada. Si entramos bien, normalmente solemos salir bien. Y vamos con la última de las acciones también del sector bancario como Bankinter, Sabadell. Fijaros, en Sabadell decíamos, no debe perforar la zona de los 1,78. Si la perfora es cuando podríamos empezar a ver una corrección más importante. Por la misma situación que tenemos en Bankinter. Tenemos la media 70 por el camino, pero la siguiente zona clarísima de soporte no la tenemos hasta los 1,53 y eso sería una caída bastante fuerte.
En el caso del Sabadell, fijaros como la media 70 ha actuado incluso menos veces como soporte que en Bank Inter. El pilar fundamental ha sido la media de 200 sesiones, que ahora mismo se encuentra en los 1,38 y que es probable que en una semana o 2 semanas estemos ya en la zona de 1,53. Es decir, no hay que descartar irnos hasta la zona de los 1,53, cerrar el gap que tenemos por aquí, antigua resistencia, ahora consolidarla como soporte, tocar la media de 200 sesiones y repuntar al alza, que es lo que hemos visto anteriormente. Y ahí ha dado continuidad a la tendencia alcista. ¿Volveremos a máximos? Pues es que esto no tenemos una bola de cristal para saberlo. Simplemente, si llega hasta esa zona, que tampoco sabemos seguro si va a llegar, aunque perdiendo la zona de hoy empieza a coger mayor color que va a llegar hasta esa zona, pues cuando lleguemos a esa zona tendremos que valorar si se mantiene sobre la media de 200, si en la caída ha entrado volumen, si quizás se da la vuelta con volumen o se está intentando dar la vuelta con poquito volumen y vemos un pullback hasta la media de 70 o incluso hasta la zona de los 1,79 y ahí vemos que se frena y vuelve a corregir. Es decir, ahí tendremos que ir viendo ya de nuevo señales de debilidad o de fortaleza para pensar si va a continuar con toda la tendencia alcista que llevamos viendo, fijaros, clarísimamente desde el año 2020, o ya la va a poner en riesgo. Lo que está claro es la media de 200 sesiones, fijaros. Solo ha perdido en este tramo de aquí, entre julio y agosto de 2022. El resto del tiempo ha actuado muy bien como soporte, se ve perfectamente. Y ahora mismo está muy, pero que muy lejos. ¿Qué pasa? Que la subida ha sido muy vertical y se ha alejado mucho de esa media móvil de 200 sesiones. Y ya sea si hemos encontrado un techo o si nos vamos a mantener 5 años más al alza en la cotización del Sabadell, es muy probable que nos acabásemos acercando en algún momento hasta esa media móvil de 200 sesiones en el gráfico. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros cómo la sobrecompra ya era altísima y la vela que está dejando ahora mismo, pues bueno, no es muy buena. La verdad que no tiene muy, pero que muy buena pinta. Zonas claras, pues bueno, la que hemos dicho, los 1,53, pero fijaros cómo el pico más claro que podría actuar anteriormente como resistencia y era como soporte es la zona de los 1,30, que podría encontrarse con ella con la media móvil de 70 sesiones. También lo comentaba, creo que ayer con Bank Inter, en la subida, en parte de la subida hemos visto mucho volumen. Sí que verdad que al final pues ya entraba poquito volumen. Entonces, ahora tenemos la duda de si todo el volumen que entraba por aquí será suficiente para que después de ver la corrección veamos un nuevo impulso al alza o si por el contrario este volumen ya se ha desgastado en esta última subida. Ahí también va a estar la clave, en ver si ese volumen va a ser suficiente. ¿Y cómo lo vamos a ver? Fijándonos en el volumen que tengamos en la caída, porque si la caída entra mucho volumen, nos vamos a comer toda la energía que podemos haber hecho que ha aportado ese volumen y será muy complicado volver al alza en la cotización del Sabadell. Y el mensual, pues fijaros, se ve muy bien la subida muy vertical. Y la vela que está dejando este mes, pues la verdad que es bastante fea. No nos vamos a engañar, es muy fea. Así que, pues bueno, tendremos que ir viéndolo poquito a poquito. Fijaros aquí cómo se ve el volumen extremadamente alto que hemos tenido. Ha sido espectacular. No lo habíamos visto nunca. Esa va de ese volumen. Por lo tanto, pues bueno, veremos a ver qué significa ese volumen. Si últimas subidas de euforia o si por el contrario está cogiendo energía para luego ver una caída y continuar manteniéndonos al alza. Si eso es así, pues creo que también podríamos incluso llegar a ver nuevos máximos en la cotización del Sabadell en toda la tendencia alcista que hicimos lleva desde el año 2020. Así que bueno, esta es la situación que tenemos. La verdad que estamos viendo caídas muy feas como hacía tiempo que no veíamos en los índices. Caídas continuadas, quizás con una sesión de rebote, pero caídas por encima del 1%, cercanas al 2%, por ejemplo en el DAX. Pero era normal que esta situación que teníamos de subidas continuadas se acabase limpiando. Veremos a ver, porque proponíamos una hoja de ruta hace un par de semanas y parece que van por ahí los tiros. Estamos viendo cómo ya en Estados Unidos se está empezando a pedir esa bajada de los tipos de interés, estamos empezando a ver cómo la economía se empieza a deteriorar con ese aumento del desempleo, pero no parece lo suficientemente importante como para bajarlo ya. Y están dando patadas hacia adelante, quizás hacia el mes de septiembre, el mes de octubre. Lo vamos a comentar de nuevo en el vídeo del resumen semanal, pero el resumen era que quizás tendríamos que ver una corrección en las siguientes semanas, incluso meses, una corrección importante, quizás presionando a esos bancos centrales para que viesen ya una bajada de los tipos de interés. Vemos cómo el Banco Central Europeo ya lo ha hecho y cuando se produjese esa bajada de los tipos de interés en Estados Unidos, ver esa última subida y volver a máximos. Ese escenario, pues sí que es verdad que puede seguir siendo posible.
pero habrá que ver con el análisis técnico porque ya habíamos visto en el cierre del mes anterior cómo había algunos índices que ya habían marcado una divergencia clara en mensual. Y si este mes acaba cerrando en negativo, esa divergencia va a coger muy mala pinta y a lo mejor complica que volvamos a ver nuevos máximos. Pero bueno, eso lo vamos a comentar a fondo en el vídeo del resumen semanal. Y ya no me enrollo más, os voy a recordar como siempre, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo nos vemos de nuevo con ese vídeo del resumen semanal. Ya hasta entonces, pero tengáis todos muy buen día.